Bien, bueno, el título dice, ¿no es cierto?, cómo enfrentar efectos adversos climáticos, eventos climáticos adversos en la ganadería. No podemos, obviamente, hablar de ese tema sin antes ver algunos conceptos que se usan en el tema de la información meteorológica y que lamentablemente se produce una confusión en muchos de estos conceptos. Por eso me voy a tomar la libertad de hablar un par de minutos sobre algunos conceptos que uno de repente ve que en la información que le llega a uno hay contradicciones o mal uso de estos términos, por desconocimiento obviamente, porque esto es una especialidad, esto de dedicarse a la agrometeorología y obviamente aplicada al campo y en caso específico a las praderas y los animales. Primero, hace unas semanas atrás se decretó escasez hídrica por el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Aguas, lo que no es lo mismo que déficit hídrico, ¿ya? Para la escasez hídrica que determina el Ministerio de Obras Públicas va dirigida fundamentalmente a falta de agua para consumo humano, ¿ya? En el campo. Por lo tanto, la forma de medir y de evaluar y de determinar esta escasez es totalmente distinta a la forma que tenemos para evaluar el déficit hídrico. Para la escasez hídrica, el MOB y la DGA, ¿verdad?, evalúan el nivel de las aguas subterráneas, evalúan también el caudal de los cauces de agua, ¿verdad? Y también está incluido el tema de las precipitaciones. Y no necesariamente un verano seco nos va a llevar obligadamente a una escasez hídrica, porque, por ejemplo, en la primera vez que en esta región se decretó escasez hídrica fue en el año 2017, que fue uno de los meses más lluviosos de la última década, ¿ya? El 2017, ¿no es cierto?, tuvimos un verano bastante bueno. Sin embargo, en ese periodo también se decretó escasez hídrica, porque lo que faltaba era agua en las napas freáticas, en las vertientes, los pozos, ¿no es cierto?, en el fondo el acceso al agua de consumo humano, ¿ya? Por eso que hay que tener claro y no confundir esas noticias, porque de repente un poco se mezclaban esta noticia con la otra. Sin embargo, el déficit hídrico, para determinar, ¿no es cierto?, si uno está en presencia de un déficit hídrico importante que está afectando nuestras praderas, nuestros cultivos forrajeros y a nuestros animales, tomamos fundamentalmente tres parámetros. Uno, la precipitación. Dos, la temperatura. Y tres, el área afoclimática, porque no es lo mismo cuando hablamos de déficit hídrico, precordillera de la costa, que es muy seco, ¿ya? Normalmente ahí prácticamente ningún año se escapa de estar las praderas secas y sin producción. En segundo lugar, el llano central, ¿no es cierto?, son los chumados llano central y son los ñadis. Y en tercer lugar, la zona menos afectada siempre va a ser la precordillera andina, porque tiene menores temperaturas y normalmente más precipitaciones y por lo menos tienen rocío en las mañanas. Por lo tanto, tomamos esos tres parámetros. Lo otro importante de definir es de qué tipo de déficit hídrico estamos hablando, porque existen tres conceptos ahí. El déficit hídrico agrícola, que es el que a nosotros nos interesa, ¿ya? Y es como nosotros debemos tomar esta información e interpretarla, que es en qué medida está afectando esta falta de agua a nuestras praderas, a nuestros cultivos forrajeros, ¿no es cierto?, a nuestros animales, ¿ya? Ese es el déficit hídrico agrícola. Después hay un déficit hídrico hidrológico, que se refiere a cómo la falta de agua nos está afectando a las aguas subterráneas, ¿ya? A las aguas subterráneas, a los pozos profundos, ¿no es cierto?, a las vertientes, ¿ya? Y en este sentido, este déficit normalmente empeora con la ausencia o disminución de lluvias de invierno, porque con las lluvias de verano jamás, ni hace 30 o 40 años atrás, recuperábamos las napas freáticas ni las vertientes, ¿no es cierto?, los pozos, ya, sino que se recupera fundamentalmente con abundantes precipitaciones de invierno y ojo, con precipitaciones abundantes pero no intensas, porque cuando cae una precipitación intensa en muchas partes de nuestra región, como nuestros suelos son fundamentalmente de lomaje, ¿verdad?, y tenemos pendientes, y yo intensamente, esta agua se va directo a los cauces de agua, por lo tanto el suelo la pierde y no nos sirve para mejorar el nivel de nuestras aguas subterráneas. Y en tercer lugar, el déficit hídrico meteorológico, que en el fondo que lo usan básicamente los meteorólogos, ¿no es cierto?, y que en el fondo quiere decir cuánto llovió respecto del promedio, ¿ya?, o respecto de lo que ellos mencionan año normal. A mí normalmente no me gusta hablar mucho de año normal porque
el año normal no existe, es imposible que en un año tengamos las precipitaciones de temperatura promedios de enero a diciembre, ¿ya? Por lo tanto es un año promedio. Entonces, de nuevo, el déficit hídrico meteorológico es el déficit que se produce respecto al promedio. Por ejemplo, si en el mes de enero o mes de febrero el promedio de los últimos 45 años son 40 milímetros y cayeron 30, bueno, tenemos un déficit hidrometeorológico de 10 milímetros. Pero eso no nos sirve desde el punto de vista agrícola, porque ustedes saben, ¿no es cierto?, que aunque nos caigan 40 milímetros, en enero o en febrero, eso es poco para mantener nuestras praderas verdes productivas y mantener en buena condición nuestros cultivos suplementarios. Siguiendo con el tema de definición de conceptos, también, bueno, se habla de sequía. La verdad que la palabra sequía es una palabra que suena bastante fuerte, ¿verdad? Y uno se imagina a esas noticias que nos llegan de otras regiones del mundo en donde se muestra una foto típica de un suelo totalmente cuarteado, resquebrajado por la falta de agua, y entre medio, ¿no es cierto?, hay una calavera también ahí que uno ve de un animal, en el fondo, que la sequía es tan fuerte que está produciendo muerte de animales. Es tremendamente difícil determinar y definir en qué momento tenemos una sequía, por lo tanto también esta otra palabra yo normalmente casi no la uso, ¿ya? Porque la pregunta es, vayámonos al verano más extremo que tuvimos en esta última década, que fue el 2014-2015, en la cual dejó de llover a mediados de octubre, y que fue muy fuerte ese déficit hídrico. En esa primavera-verano, los nabos forrajeros, por ejemplo, que normalmente producen 12 toneladas de materia seca por hectárea, en ese verano tuvimos acumulaciones de no más de 3 o 4 toneladas de materia seca por hectárea, por lo tanto bajó el rendimiento a un 30 o un 25%, o sea, ahí hubo un déficit hídrico bastante fuerte y podríamos decir, bueno, para los nabos sequía a lo mejor. Pero en esa misma situación, ¿qué pasó con los ensayos que yo tenía de alfalfa? Una alfalfa que normalmente está produciendo 20 toneladas de materia seca por hectárea año en secano, ¿no es cierto?, sin riego, ese año produjo 16. O sea, apenas redujo su rendimiento un 20%, o sea, produjo un 80% de lo que comúnmente produce. Por lo tanto, yo no podría decir ahí que hubo sequía para la alfalfa. Por lo tanto, ustedes pueden ver que para determinar sequía habría que poco menos que hacer una evaluación de cada una de las especies que nosotros estamos usando y cuál es más o menos afectada. Y de poder llegar a un acuerdo de la definición de sequía. Yo este concepto se lo he preguntado a muchos especialistas en seminarios que he estado en el tema del clima, y la verdad que nunca nadie ha podido definir precisamente qué es lo que es una sequía y cuándo estamos enfrente a una sequía. También el concepto de años secos, ¿no? Se menciona en 2014-2015, también se dijo, estamos en presencia del año más seco de los últimos 50 años. Pero ¿cómo lo interpretamos desde el punto de vista agrícola? Y vamos a ver, para explicar eso, vamos a ver el siguiente gráfico. Y vamos a ver lo que ha pasado en los últimos 10 años. Aquí tenemos el gráfico de precipitaciones para los meses de enero y febrero, desde el 2012 hasta el 2021, por lo tanto los últimos 10 años, en la cual podemos ver que se decía que este año, ¿ya?, el 2015, fue el verano más seco de los últimos 50 años. Ya después, este año se ha estado también diciendo que el 2021 es el segundo año más seco, y en el fondo sí, es el año que menos precipitación hemos tenido en enero y febrero, ¿no es cierto? Y este año 2021 es el segundo año que tenemos tenido menos precipitaciones. Sin embargo, el 2018 nos cayeron 18 milímetros. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre 18 y 14? O incluso 18 y 2,8. O también el cuarto año más seco, que es el 2019, con 18,9 milímetros. En el fondo podemos ver aquí que la verdad que ese es un comentario más que nada meteorológico, ¿no es cierto? Y anecdótico de que cayeron, y fue el verano de cayó en agua, pero entre que en enero o febrero me caigan 2,8, me caigan 14,2 o 18,9, para efectos del crecimiento de la pradera da exactamente lo mismo. O sea, las praderas en todas esas condiciones van a estar absolutamente secas y sin crecimiento. Incluso es más, si nos vamos al quinto año más seco, que fue el 2016, podemos ver que 30 milímetros también no es suficiente para abastecer a nuestra pradera del agua que necesita. Aquí en esta línea roja tengo puesto el promedio de los últimos 45 años de precipitaciones, tanto para el mes de enero como el mes de febrero, y podemos ver que desde los últimos 10 años
tenemos 8 años que están bajo el promedio, y solo 2 años, el 2017 y el 2012, tuvimos precipitaciones sobre el promedio. De estos 10 años, de estos 2 años que llovió un poco más, el 2012 fue realmente un año en el cual, por lo menos en algunos sectores de la región precordillera andina y llano central, las praderas se mantuvieron relativamente verdes y con alguna producción de en torno a los 20 kilos de materia seca por hectárea día. ¿Ya? Para que ustedes tengan una referencia, una pradera en primavera me puede producir 90, 100, 120 kilos incluso por día. Por lo tanto, para verano 20, 30 kilos es aceptable, pero tampoco me soluciona el problema. ¿Qué necesitaríamos para que en verano tengamos, no tengamos problemas de escasez de agua, ¿no es cierto? Deberíamos tener lo que aquí dicen, ¿no es cierto?, en línea verde, alrededor de 100 milímetros. Y 100 milímetros mensuales, ¿no es cierto?, caídos de una forma bastante especial. O sea, ojalá que sean 5 lluvias de 20 milímetros cada 6 días. ¿Ya? De esa manera podríamos estar manteniendo nuestras praderas con un verdadero riego, ¿ya? Pero si no se da esa situación, si los 100 milímetros me caen en 2 lluvias separadas por 20 días, igual voy a tener problemas. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, es bastante más complejo eh, analizar la información y aplicarla en nuestras condiciones que decir, ¿no es cierto?, es este un año poco seco, más seco o muy seco. Dicho eso, la pregunta que se nos viene en cuestión, ¿no es cierto?, y que es el tema de la charla hoy día, es ¿cuándo nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar estos periodos críticos? ¿Ya? ¿En qué momento lo hacemos? Porque es común, hace un mes atrás o 2 meses atrás me decían los productores, don Alfredo, ¿y qué hacemos ahora en marzo para tener alimentación para el invierno? Bueno, la verdad que en marzo ya es un poco tarde y las alternativas que nos quedan son muy poquititas. O sea, es una avena vallica, avena tama vallica, ¿no es cierto?, que no nos va a dar un tremendo rendimiento para el invierno. Podría ser también un ras forrajero, pero con la condición de que lo sembremos muy temprano, ojalá a fines de febrero, pero con la segunda condición de que tengamos pluviometría, ¿ya? Por lo tanto, ambas alternativas son bastante complejas y por eso digo yo, cuando le digo a los productores cuánto nos deberíamos preparar para los periodos críticos, eso es el mes de junio y julio del año anterior. En el fondo, para el verano que viene y para el invierno que viene, el 2022, deberíamos ahora, en un par de meses más, estar pensando es qué vamos a hacer, ¿ya? ¿Cómo vamos a enfrentar tanto el verano como el invierno? Primero, obviamente, preocuparnos de nuestras praderas, que estén bien fertilizadas, que estén bien manejadas, ¿no es cierto?, para poder de esa manera tener la menor cantidad de déficit de producción de forraje en estas épocas críticas. Preocuparme también de los forrajes conservados, ¿no es cierto? ¿Cuántos hilos, cuántos fardos voy a hacer? ¿Ya? ¿Cuántos cortes le voy a sacar a la pradera, verdad? ¿En qué momento los voy a hacer? O sea, tratar de ir hacia un forraje conservado, ojalá de buena calidad y en buena cantidad. Y también tengo que pensar en el mes de junio y julio ya empezar a preparar suelo, a aplicar algún producto químico, si esa es la receta, ¿no es cierto?, para que en el mes ya de agosto, fines de agosto, principios de septiembre, esté colocando algunos de los cultivos alimentarios que se recomiendan tanto para el verano como para el invierno. Bueno, como siempre yo menciono, la pradera, ¿no es cierto?, es la gran bendición que tenemos en esta zona, en esta región. Son muy pocas las zonas en el mundo que tienen condiciones tan buenas como las nuestras, a pesar de nuestros últimos déficits de pluviometría. Son pocas las regiones del mundo que tienen tan buenas condiciones como nosotros para tener buenas praderas, como por ejemplo Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, bueno, y la región de los lagos y la región de los ríos. Y esta pradera, por lo tanto, es el alimento más abundante que nosotros tenemos y es el alimento de menor costo y también de una excelente calidad si hacemos un buen manejo de esta pradera. También en otras oportunidades he mencionado que esta pradera es lejos el alimento de más bajo costo, estamos hablando de alrededor de 40 pesos en promedio, ¿no es cierto?, del kilo de materia seca. Cuando necesitamos colocar un cultivo suplementario estamos hablando del doble de costo, de 80 pesos. En un ensilaje podemos estar hablando de alrededor de los 100 pesos. Y un concentrado 6 veces más costoso que un kilo de materia seca pradera, con alrededor de 240 pesos el kilo. Por lo tanto, lo que tenemos que nosotros privilegiar y hacer todos los esfuerzos es por tener muy buenas praderas de manera de tener lo menos posible de estos otros alimentos que son de mayor costo. Por lo tanto, es inevitable que tengamos que tener cultivos suplementarios, ensilajes y también concentrados, pero debemos minimizar
la alimentación de los animales con estos elementos. Ahora, ¿cómo nos preparamos para los diferentes periodos críticos que nosotros tenemos? Principalmente el invierno-verano. Hoy día nos vamos a concentrar un poco más en el invierno, ya que es lo que se nos viene. Bueno, en primer lugar, y como lo decía anteriormente, una de las mejores estrategias que tenemos para, en primer lugar, enfrentar cualquier problema que tengamos con nuestros, tanto con el clima, con problemas de plagas o enfermedades en nuestras praderas, es mantener muy bien fertilizadas nuestras praderas. En el fondo es como uno, ¿no es cierto?, que cuando está bien alimentado, ¿no es cierto?, bien rellenito, puede enfrentar de mejor manera cualquier enfermedad que le pueda venir o cualquier achaque que le pueda venir. Lo mismo para los animales. Para la pradera es exactamente lo mismo. Cuanto mejor nutrida esté y mejor alimentada esté nuestra pradera, va a tener mejores posibilidades de sortear de buena manera estos periodos críticos. Y hoy día, como siempre he mencionado también, existe la posibilidad de estos trompos, ¿no es cierto?, tirados por una cuadrimoto, que es una alternativa muy buena debido a que es un equipo de bajo costo, ya con 1.000.000, 1.500.000, 2 millones de pesos. Hoy día podría uno adquirir un equipo de esto, ¿no es cierto?, pensando en la agricultura familiar campesina. Ya lo he visto funcionando en la región de Los Ríos, en el sector de Futrono. Hay un par de agricultores que conocí que tienen este equipito, y más encima ellos le dan prestación de servicio a los vecinos, por lo tanto, negocio redondo para esos productos. Bueno, como les decía, el efecto de la fertilidad, ¿no es cierto? Una pradera bien fertilizada está mejor preparada para enfrentar los efectos adversos que nos entrega tanto el clima como las plagas y las enfermedades. Bueno, el tema de la fertilización de praderas, ¿no es cierto? En una oportunidad, un colega, Enrique Sibal, hizo un trabajo de investigación muy importante que, a pesar de que es antiguo, sigue plenamente vigente, ¿no es cierto? En la cual durante 10 años él evaluó qué significa fertilizar praderas versus no fertilizar. Y él, aquí como se ve en el gráfico, determinaba que al año 5 el productor estaba generando 3 veces el margen bruto que en el año 0 donde no fertilizaba. O sea, en vez de tener un margen de 100, él tenía un margen de 300. Por lo tanto, ya este productor al tercer año podía, producto de la ganancia de esas primeras praderas fertilizadas, fertilizar otras adicionales y de esta manera tener su campo, ¿no es cierto?, con praderas bien fertilizadas, bien manejadas y teniendo, como vemos aquí en el gráfico, mayores ingresos. Al analizar uno con esta estrategia de partir fertilizando un 10% del predio, o sea, en un predio de 10 hectáreas, por ejemplo, el productor parte con una, la pregunta es, ¿cuándo incorporo producto de esa ganancia? Una segunda hectárea, una tercera hectárea, una cuarta hectárea, y aquí podemos ver que ya en el año 3 él puede incluir una segunda hectárea, el año 4 ya puede incluir 4 hectáreas, y el año 5 ya puede incluir 8 hectáreas. O sea, entre el quinto y sexto año ya él puede tener el 100% de su campo fertilizado, ya, producto de las ganancias de esa primera hectárea que él fertilizó, y esto es tremendamente importante que el productor lo capte, lo entienda, ¿no es cierto? Y aquí es sagrado de que ese dinero extra que él obtiene por fertilizar esta primera hectárea y después la segunda, lo vaya guardando para fertilizar la hectárea. Y eso es lo difícil, porque normalmente en el campo, ¿no es cierto?, hay tantas necesidades que normalmente el productor tiene ese ingreso, pequeño ingreso adicional, y lo usa en otras cosas, no lo usan seguir fertilizando las praderas, lo que es un tremendo error. Ya nos daba el ejemplo, ¿no es cierto?, en Nueva Zelanda en la década del 60, cuando fertilizaron con aviones sus praderas y con helicópteros, tuvieron durante 30 años con ese programa, y de esa manera las producciones hoy día son espectaculares. Obviamente hace ya varios años que se dejó de dar este beneficio y el Estado recuperó con creces a través de impuestos, ¿no es cierto?, esa fertilización hecha a través de aviones o helicópteros. Bueno, pero lo importante es que el productor capte esto, ¿no es cierto?, lo haga, ¿no es cierto?, y todo este ejemplo que he estado dando hasta este minuto es una respuesta que el productor tiene sin el CIR. Si incorporamos el hecho de que el productor tiene acceso al sistema de recuperación de suelo degradado y de manera bajar sustancialmente los costos de la fertilización, la verdad que es algo que el productor sí o sí lo tiene que hacer y sí o sí lo tiene que privilegiar. Uno por ahí de repente le escucha a los colegas que los productores normalmente privilegian el acceder a otro tipo de beneficios como construir un galpón, por ejemplo. La verdad que muchas veces puede ser muy necesario el galpón porque el anterior está muy viejito o porque no existe, pero la verdad que un galpón reemplazando un galpón viejo, la verdad que no me agrega ni un peso más de rentabilidad a mi sistema productivo.
sí me lo agrega cuando yo fertilizo pradera. Bueno, ¿qué hacemos para el invierno? Esto también es válido para el verano. Lo que uno tiene que hacer, ya como les decía, ahora en el próximo mes de junio y julio, hacer los cálculos para el próximo verano y para el próximo invierno, es hacer un balance forrajero. En el fondo, ¿qué significa esto? ¿Cuántos animales voy a pasar en cada una de estas épocas críticas? ¿Qué categorías de animales son? Y de esa manera calcular cuántos kilos de materia seca voy a necesitar para cada una de las épocas del año para poder mantener de buena manera mis animales y produciendo una cantidad importante, ¿no es cierto?, que sea rentable para el negocio. ¿Ya? Y lo segundo, que una vez teniendo este dato de cuántos kilos de materia seca necesito por semana, por mes, ¿no es cierto?, etcétera, lo que tengo que hacer, bueno, ¿y cómo suplo esa alimentación? La pradera, por ejemplo, en el invierno, no me va a dar más allá de un 10, un 20% de los requerimientos de los animales normalmente. Por lo tanto, el otro 80 o 70% lo tengo que sacar de otra parte. ¿De dónde lo saco? Bueno, de ensilajes, de pasto seco, y de algún cultivo suplementario como las coles forrajeras, ¿no es cierto? Como la remolacha forrajera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer el productor ahora en el mes de junio y julio, ¿no es cierto? Ver cuánto va a necesitar para el próximo invierno y también aprovechar de ver cuánto voy a necesitar para el próximo verano. Porque como veíamos en el gráfico de la historia de los últimos 10 años, es altamente probable que el próximo año también sea seco. ¿Ya? Y como veíamos ahí, un 80% de los años tienen pluviometría, ¿no es cierto?, bajo el promedio histórico, que son 40 milímetros, y veíamos que con 40 milímetros incluso con eso no nos salvamos. Por lo tanto, sí o sí vamos a tener que prepararnos de ahora para adelante para todos los veranos. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Planificamos estos eventos invernales, ¿no es cierto? Bueno, primero, como decía yo, considerar los ensilajes, los fardos o los cultivos suplementarios y agregarle un 10% adicional. ¿Por qué? Porque en invierno también, a pesar de que todos los inviernos son fríos y de bajo crecimiento, hay inviernos que son excepcionalmente más complicados, ¿ya? Hace 3, 4 años atrás tuvimos un invierno con muy bajas temperaturas, en la cual los productores, a pesar de haber tenido un buen verano, se le empezaron a acabar los alimentos tipo agosto, septiembre, ¿no es cierto? Y a muchos de ellos les quedaba todavía un periodo por suplementar. ¿Por qué? Porque el invierno estuvo muy frío y cuanto más frío, los animales tienen más requerimientos energéticos, porque una de las funciones que tiene el alimento en el animal, además de producir, es mantener la temperatura corporal, ¿ya? Por lo tanto, se nos aumenta el requerimiento. Entonces, colocar un 10% más, ¿qué significa? Si yo voy a alimentar mis animales con suplementos en el invierno durante 5 meses, que es lo más normal que ocurre, ¿no es cierto? Son 150 días, bueno, un 10% más, calculo 15 días más de alimentación extra para los animales en el invierno, y de esa manera me aseguro de que no voy a tener ninguna sorpresa. Y obviamente aquí también pongo, ¿no es cierto?, abajo, y para el verano tenemos que actuar exactamente de la misma manera. Bueno, ¿qué cultivo forrajero normalmente nosotros usamos para el invierno con bastante éxito? En primer lugar, bueno, tenemos la remolacha forrajera, que es un cultivo bastante reciente, de introducción reciente aquí en nuestra región. Ya me tocó la suerte de ir, esa foto la saqué el año 2016 en Nueva Zelanda, y me tocó la suerte de ir a visitar varios predios lecheros en ese momento, a salida de invierno, en la cual ellos tenían grandes extensiones de remolacha forrajera, porque es un cultivo tremendamente interesante, ya está introducido, como decía, hace 5 años, 6 años aquí en la región, con bastante buen resultado, y ya más adelante vamos a comentar un poquito más. La coles forrajera es un cultivo bastante antiguo, ¿ya?, en la cual nos ha salvado de muchas situaciones durante muchos años. Hoy en día tenemos variedades con mejores características que las antiguas, con una relación hoja-tallo bastante mejor ante las variedades con tallos muy gruesos, ¿no es cierto? Por lo tanto, de menor calidad y de menos posibilidad de consumir por parte de los animales. Hoy día tenemos variedades con más hojas, ¿no es cierto?, en relación al tallo. Y la rutabaga, que es otra brásica, ¿verdad?, que en el fondo es como un nabo, pero para invierno, que también lleva muchos años aquí en la zona, pero que por diferentes motivos no ha aprendido mucho en los productores. Bueno, en primer lugar, las coles forrajeras, ¿verdad? Esta foto de las coles forrajeras, siempre que lo muestro menciono que al fondo da la impresión que a las vaquitas le vamos a dar coles con crema, pero no es así, es el volcán Osorno, ¿no es cierto?, que está ahí, muy bonito paisaje en esa zona. Bueno, ver cómo se han comportado las diferentes variedades de coles forrajeras en nuestra zona sur, ¿ya? Porque hay varias variedades en el mercado, y podemos observar que en este ensayo yo coseché en 3 oportunidades.
Se me ocurrió cosechar en febrero pensando justamente en que si alguien no se preparó para el verano, podría tener que echar mano de su col forrajera en febrero, y la pregunta que me dice, bueno, ¿y en febrero cuánta col forrajera tengo acumulada? Lo mismo lo hice para el mes de abril, ¿no es cierto? Que es cuando uno normalmente empieza ya a pensar en dar un cultivo suplementario, y para el mes de julio, que es donde está en el pic máximo de dar este cultivo suplementario. Primero vayámonos a las barritas naranjas. ¿Qué es lo que pasa cuando cosecho muy tempranamente, en febrero? Bueno, llegamos a tener rendimientos en muchas variedades de alrededor de 10 toneladas de materia seca por hectárea. Si uno calcula que este cultivo cuesta alrededor de 400, 500 mil pesos por hectárea, ¿verdad? Y me rinde 10 toneladas, significa que estoy teniendo un costo por kilo de 40, 50 pesos, lo que es bastante bueno, lo que es muy bueno. Por lo tanto, es una alternativa para usar en el verano si es que no me he preparado para el verano, ¿no es cierto? Pero se me traslada el problema al invierno, o sea, si me como la col forrajera en el verano, ¿qué hago para darle a los animales en el invierno? Es un gran problema, porque ya yo les mencionaba que las alternativas que tenemos para sembrar en marzo son pocas y son riesgosas, ¿ya? Vámonos ahora a las barras amarillas, en la cual ya estamos en pleno uso de esta col forrajera. ¿Cuáles fueron las mejores variedades? Bueno, Caledonian acumuló alrededor de 18 toneladas de materia por hectárea, perdón. Regal acumuló 15 o 15,5 toneladas de materia por hectárea, teniendo muy buenos rendimientos, ¿ya? Al evaluar en el mes de abril las barras verdes, tenemos también que la variedad Regal tiene muy buen rendimiento, ¿no es cierto? Proteor también, y Sovereign también, lo mismo que Caledonian. Por lo tanto, tenemos varias alternativas muy buenas eh, para, eh, para el invierno. Ahora, para que ustedes tengan la información, esta charla posteriormente le voy a enviar el PDF a Mario para que él la distribuya y tengan esta información. La gracia adicional que tiene la col forrajera, ¿no es cierto?, es que si uno hace el primer pastoreo y deja en residuo alrededor de unos 15 a 20 centímetros, ya tiene la posibilidad de rebrotar, y por lo tanto sacar un segundo corte, segundo pastoreo de alrededor de 1,5 a 2 toneladas de materia seca por hectárea adicionales en estas dos variedades, en Maris Ketcher y en Caledonian. En las otras variedades los rebrotes, la verdad que no fueron muy interesantes. La calidad bromatológica de las coles forrajeras es extraordinariamente buena, alrededor de 21-26% de proteína, lo que es extraordinario, energía megacaloría de 2,7 a 2,9, y una fibra detergente eléctrico, y aquí está la yaya de todas las brásicas, bajo, entre 18 y 25%. Por lo tanto, cuando uno da una brásica, siempre tiene que considerar dar fibra efectiva para que no hayan problemas de salud de los animales. Por lo tanto, darlo con paja, darlo con pasto seco, darlo con ensilaje, de manera que el animal no tenga estos problemas. ¿Qué superficie nosotros debemos sembrar y debemos estar calculando ya, como les decía, en el próximo mes de junio, julio? ¿Cómo hacerlo? Bueno, por ejemplo, si yo me dedico a la producción lechera y tengo 30 vacas para pasar en el siguiente invierno, ¿no es cierto? Y le voy a dar no más de un tercio de la ración en esta brásica, ¿no es cierto?, en esta col forrajera, por las razones ya dadas, ¿no es cierto?, para no poder producir problemas de salud en los animales. Ya, eso significa que estas 30 vacas a 5 kilos diarios me van a consumir 150 kilos de materia seca por día para las 30 vacas, y en un periodo de suplementación de 150 días, ¿no es cierto?, más o menos desde mayo hasta septiembre, por ahí, vamos a necesitar 22.500 kilos de materia seca para estas 150 días y para estas 30 vacas. Si estos 22.500 kilos de materia seca los corrijo por la eficiencia de utilización que voy a tener en el pastoreo, que puede ser un 70, un 80%, ¿no es cierto? En este caso, en el ejemplo, puse 80, necesito tener 28.000 kilos totales. Como vimos en el gráfico anterior de los rendimientos, en promedio podríamos estar sacando alrededor de 14 toneladas en nuestra col forrajera. Significa que necesito 2 hectáreas. Por lo tanto, con esas 2 hectáreas, yo puedo suplementar mis 30 vacas durante 5 meses, ¿no es cierto?, dándole un tercio de la ración en forma de col forrajera. Eso significa aproximadamente 5 kilos. ¿Cómo tengo que dar estos 5 kilos? Porque el animal, ¿no es cierto?, tiene que acostumbrar el rumen a esta nueva alimentación cuando empezamos a dar este alimento, para nuevamente no tener problemas de salud, ¿verdad? Hay que comenzar con dar 2 kilos, ¿ya?, para llegar a los 5 kilos en un plazo de 15 días, de 2 semanas, ¿ya? Limitar el tiempo de consumo y ojalá meter los animales a la col forrajera sin hambre para que no coman un exceso y no tengamos problemas de salud. Como ya decíamos, máximo el 30% de la ración en las vacas de ordeña, no más de 3 horas
en el potrero, ¿verdad? Para que no consuman demasiado. Pastorear esto con cerco eléctrico para tener una buena eficiencia de utilización. Dar franjas anchas y cortas, o sea, un avance de no más de 1 metro, ojalá, para que no haya pisoteo, bosteo, ¿no es cierto?, orina sobre nuestra col forrajera, de manera que después no sea rechazado por los animales. Cambiar el cerco al menos 2 veces al día, ¿no es cierto? Evitar pastorear con lluvias intensas para no producir barrial y contaminar con ceniza nuestro alimento. Y como ya les decía, dar fibra efectiva. Bueno, la rotovaga es otro de los cultivos forrajeros de invierno que yo les mencionaba que no ha tenido mucha acogida en los productores, pero sí es una muy buena alternativa también. ¿Ya? Podemos ver aquí en el ensayo que hice de las variedades que hay en el mercado, en la cual cosechado al 22 de abril teníamos acumulado en la variedad Dominion alrededor de 17 toneladas de matricia por hectárea, Winton un poquito más de 14, Major Plus 14, Highlander 12 y Invitation alrededor de 9 toneladas. Por lo tanto, tenemos un par de variedades aquí, 2 o 3 variedades de bastante buenos requerimientos. Pasando a la remolacha forrajera, yo ya algo les mencionaba, estas fotos que les muestro aquí son de Nueva Zelanda. Por favor, fíjense en cómo hacen la eficiencia de utilización los animales. Bueno, aquí se me anduvo, disculpen, se me anduvo trabando el mouse. ¿Ya? Ustedes pueden ver en esta foto de la derecha la eficiencia de utilización que hay que hay en la pradera, ¿ya? Y puedes ver también a la izquierda cómo el animal toma la raíz, ¿no es cierto?, y empieza a roer, ¿no es cierto?, como un ratoncito, de manera de que la eficiencia de utilización, nos pueden ver, es tremendamente alta. ¿Cuáles son los datos de rendimiento y de calidad? Esperemos un segundo que se me trabó el mouse y me está complicando. Bueno. Bueno, ustedes pueden ver aquí que el rendimiento que hemos medido aquí en la región varía alrededor de 18 a 28 toneladas, o sea, 28 toneladas de materia por hectárea, ningún otro cultivo da este rendimiento. Pero obvio, este rendimiento dio en ese año que yo les decía, 2017, que tuvimos un verano medianamente bueno, en la cual fue una cantidad extraordinariamente alta. Aquí el costo por kilo de materia seca bajó de los 40 pesos, por lo tanto una muy buena alternativa. ¿Ya? Un 16,3% materia seca, 6,7 proteína, bajo en proteína, ¿ya? Pero una altísima energía, porque el contenido de azúcar es muy alto, ¿no es cierto? 3,9 megacalorías, y una fibra detergente neutro también bastante baja, 13,3. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema, al manejo de pastoreo. ¿Ya? El manejo de pastoreo es tremendamente importante en todas las épocas del año. En otoño, invierno también es una muy buena medida tener bien manejar nuestras praderas de manera de sacar la máxima eficiencia de utilización posible, ¿ya? Porque como decía un amigo el otro día, manejar más las praderas, volvamos aquí, manejar más las praderas es como ir a comerse un sándwich y comer la mitad, ¿ya? Lamentablemente en nuestra región la eficiencia de utilización de nuestras praderas no sobrepasa el 50-60%. Entonces, como decía el amigo, es como comprar un sándwich y comerse la mitad. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que tratar de comernos ojalá un 70, un 80% del sándwich para que no tengamos pérdidas importantes. Bueno, aquí tenemos el gráfico, el cuadro en el cual se muestra con qué frecuencia uno debe pastorear estas praderas. Perdón. Y se puede ver que en el otoño debemos entrar con una disponibilidad alrededor de 2.000 a 2.400 kilos de materia seca por hectárea. Eso en este momento debería estar produciendo más que a 25, alrededor de unos 40 días, ¿no es cierto?, debido al déficit hídrico de verano. 2 a 3 hojas en el caso de la vallica y 2 a 15 centímetros de altura si vamos a medir con una regla. Y para el invierno las disponibilidades de entrada son menores, obviamente, porque hay menos acumulación de materia seca. 1.800 a 2.000 kilos es la disponibilidad con cual debemos entrar. Aquí el periodo de rezago se nos alarga a entre 40 y 60 días, y la verdad es que más cerca de los 60 días, ¿no es cierto?, para volver al mismo potero. No sacamos nada de estar pastoreando como en primavera cada 20, 30 días, porque con eso solo vamos a estar sobrepastoreando, dañando nuestra pradera. También las 2 o 3 hojas
eh, eh, son las que se usan también para esta época del año, y una altura de ingreso de 8 a 12 centímetros. Es importante también mencionar que el sobrepastoreo, como ya le mencionaba antes, agota la reserva de las plantas y produce un lento rebrote, por lo tanto hay que suplementar los animales para proteger estas praderas en el invierno. Aquí vemos situaciones de residuo que para primavera, por ejemplo, están bastante bien, pero para el invierno podría ser un poquito bajo. Bueno, ¿y cuál es la intensidad de pastoreo que uno debe tener? ¿No es cierto? Aquí el residuo está expresado en kilos de materia seca por hectárea y en centímetros de salida, y para el caso de otoño, ¿no es cierto?, son 1.400 1.600 kilos y de 4 a 6 centímetros. Y para el caso del invierno, debemos salir con 1.000 a 1.200 kilos y salir con 4 a 5 centímetros de altura. ¿Cómo calculamos la franja de pastoreo? ¿Cuánto tenemos que darle a nuestros animales diariamente para tener este pastoreo óptimo? Volvemos al ejemplo del productor que tiene las 30 vacas, ¿verdad? En la cual él va a consumir con sus vacas alrededor de 5 kilos de materia seca por hectárea, es el ejemplo que estoy dando. Normalmente en invierno no debería darnos tanto, pero supongamos que son 5 kilos, son 150 kilos de materia seca para 30 vacas, ¿ya? Y como veíamos en el cuadro anterior, debo entrar con alrededor de 1.800 kilos y salir con 1.200 kilos. Por lo tanto, debo consumir 600 kilos con los animales. Si lo divido por los 150 kilos que necesito por día para mis 30 vacas, me dice que tengo que hacer 4 franjas en esa hectárea. Una hectárea, ¿no es cierto?, tiene 10.000 metros cuadrados, dividido por las 4 franjas, me dan franjas de 2.500 metros cuadrados para cada día. Si mi potrero tuviera la medida de 100 por 100 metros, ¿ya? O sea, de una hectárea, dividido estos 100 metros por 4, me da que el avance que tengo que hacer al cerco eléctrico cada día es de 25 metros, ¿ya? Y esta es la forma de calcular en este ejemplo y en otros ejemplos, ¿no es cierto?, cómo hacer la franja de pastoreo. Y el tiempo de pastoreo, pensando en el otoño-invierno, ¿no es cierto?, no debería ser más allá de, sobre todo en el invierno, no más allá de 3 a 4 horas, porque más tiempo lo único que va a provocar es daño por pisoteo y el animal no va a tener mucho más que comer de ahí. Otro tema que nosotros debemos tener en cuenta para el invierno, las plagas. La verdad es que este tema de las plagas da para una charla absolutamente aparte porque está llena de detalles, ¿no es cierto? Tenemos varias plagas presentes aquí en la región de la cual debemos preocuparnos. Por lo tanto, si más adelante me lo solicitan, no tengo ningún problema en que hablemos in extenso de este tema. Pero haciendo un breve resumen del tema de las plagas. A la mano izquierda, ¿no es cierto?, vemos los gusanos blancos, los pololos café y el verde. Hay alrededor de 5 o 6 especies de gusanos blancos que atacan nuestras praderas en la región, pero sin embargo los que más nos complican y los que se ven en más abundancia son el pololo verde y el pololo café. ¿Ya? Y a la mano derecha, abajo podemos ver una larva de pololo verde o café, ¿no es cierto? Una larva de gusano blanco, y en la parte de la derecha arriba estamos viendo una larva de concunilla negra. Ahora, ojo, que los gusanos blancos ya están presentes en nuestras praderas. Ya hace como 2 o 3 semanas hice un primer muestreo y ya hay gusanos blancos presentes en nuestra pradera. Hay que recordar que estos insectos, el pololo café vuela en octubre, ya por lo tanto ya en el verano tenemos las primeras larvas, y el pololo verde vuela entre noviembre y enero, por lo tanto ya a estas alturas tenemos las primeras larvas que están atacando nuestras praderas, ya, por lo tanto debemos preocuparnos de ver si la tenemos o no la tenemos, y lo otro importante, qué especie tenemos para ver cómo hacemos el control. Las concunillas negras, ¿no es cierto?, van a empezar a ser un problema probablemente a partir de fines de mayo, en la cual en ese momento deberíamos empezar a muestrear para ver si tenemos más de 50 larvas por metro cuadrado y de esa manera pensar en aplicar algún producto. Bueno, quería hablarles de los hongos entomopatógenos que produjo Líneas ya hace unos cuantos años, que nos sirven para controlar tanto el pololo verde como el pololo café y como también las concunillas negras. Delante les decía que hay que saber identificar bien qué pololo tenemos, porque hay un hongo específico para el verde y otro específico para el café. Si tenemos una de las dos plagas, obviamente debemos aplicar el producto que corresponde. Ahora, si nos están atacando los dos hongos, no nos va a quedar, los dos larvas de gusano blanco, no nos va a quedar otra alternativa que aplicar los dos productos. ¿Ya? Y por eso que es importante identificar. ¿Y cuál es la forma de identificar esto?
El pololo verde tiene el raste, ya la abertura anal en forma de una línea recta, y el pololo café en forma de una Y. Es la forma de uno de detectar cuál es de las dos gusanos blancos es el que tiene presente, y de esa manera ver qué producto aplicar. Otro tema importante, ¿no es cierto?, en el invierno es qué hacemos cuando hay heladas. Ahora, esperemos que este invierno no tengamos las heladas que tuvimos el 2008. El 2008 tuvimos en el mes de agosto 19 días con temperaturas mínimas bajo cero, ya tuvimos 19 heladas, y los otros 11 días del mes o 12 días del mes, nuestras temperaturas mínimas estuvieron entre 0 y 1. Fue tan grave esta situación en el año 2008 que también ahí se tuvo que ver el tema de la emergencia agrícola, ¿no es cierto?, porque se redujo en invierno la producción de leche en alrededor de un 20% en predios de productores INDAP que evaluábamos nosotros en esa temporada. Por lo tanto, ojo con las heladas, ¿no es cierto? Si nos llegan a ocurrir eventos de este tipo, ya, y la pradera está absolutamente congelada, no debo tener, como aparece aquí en la foto, los animales transitando encima. ¿Por qué? Porque con el tránsito de los animales o el tránsito de, de maquinaria, ¿no es cierto?, eh, el agua que la planta sacó de adentro de la célula para que no se reviente, ¿no es cierto?, con la helada, esa agua la planta, una vez que sale el sol, tiene que recuperarla. Por lo tanto, cuando yo paso con un animal o paso con una maquinaria, esos cristales que están adheridos a la hoja, que son del agua interna de la planta, se caen, por lo tanto la planta se me quema y se muere, ¿ya? Esa es una precaución que hay que tener. Por lo tanto, eso que aparece en la foto ahí no hay que hacerlo, como ya les decía, y esto que es colocar un cerco eléctrico y darle, a lo mejor en ese momento en que todavía está la helada, 8, 9, 10, 11 de la mañana, darle suplemento, el ensilaje a las vacas en ese minuto, en un cerco eléctrico, en una orilla, de manera que no anden transitando por los potreros y quemando nuestras plantas. En el invierno también debemos evitar sobrepastorear el suelo cuando está saturado con agua o con las heladas, ¿no es cierto?, o bajar la carga animal para disminuir el daño por pisoteo. Y este es otro tema, ¿no es cierto?, que tenemos aquí importante en esta región, que en las últimas par de décadas, la verdad que lo hemos olvidado bastante. Hasta el año 2000 por ahí trabajamos mucho en este tema, hicimos mucha capacitación, hicimos muchos ensayos, logramos determinar que esta tecnología del drenaje es absolutamente rentable, pero como que con el tiempo nos fuimos olvidando el drenaje y se fue poniendo en el tapete, ¿no es cierto?, el tema del riego, que obviamente es tremendamente importante hoy en día, pero tampoco podemos descuidar el tema del drenaje. Y en ese momento nosotros determinamos que la inversión se recuperaba en alrededor de 5 años. Por lo tanto, es una muy buena alternativa y nosotros debemos mantener los fosos limpios, ¿no es cierto?, y los drenes topos cada 2 o 3 años mantenerlos para que cuando se nos tapen tengamos que reponerlos. Lo otro importante es, a salida ya del invierno, pensar en hacer una fertilización lo más temprana posible en el mes de agosto, ¿ya? ¿Por qué? Para poder aprovechar al máximo el incremento de las temperaturas que ocurren a partir de mediados de agosto y ojalá medir con un termómetro la temperatura que tengo en el suelo, ¿ya? Y de esta manera ver si tengo ya 10 grados en el suelo, ese suelo está preparado, ¿no es cierto?, para recibir la primera fertilización de salida de invierno y aprovechar al máximo esos primeros aumentos de temperatura que tenemos a fines de invierno, principios de primavera. Por lo tanto, ojalá lo podamos hacer a mediados, fines de agosto, porque esos 10 grados se producen más o menos entre el 15 y 30 de agosto, dependiendo de la zona de que estemos hablando. Bueno, finalmente creo que esta era la última diapositiva, ¿no es cierto? No, perdón. La última es esta del manejo de los rezagos. Otra cosa que yo les decía al principio, tenemos que tener también claro y ya pensado en el mes de junio y julio, es qué potrero vamos a rezagar para hacer ensilaje, ya sea tipo bolo, tipo parvo, o si vamos a hacer pasto seco, ¿verdad? De manera de rezagar tempranamente, o sea, ya a mediados de septiembre, una pradera fertilizada la debemos estar rezagando y no darle un rezago de más allá de 45 o 50 días para tener un ensilaje de excelente calidad. Por lo tanto, deberíamos estar cortando este silo alrededor de los últimos días de octubre o primeros días de noviembre, de manera de poder sacarle incluso un segundo corte a este ensilaje. O sea, si hacemos ese primer ensilaje los primeros días de noviembre, podemos en ese mismo potrero rezagarlo, aplicar alguna dosis de nitrógeno, un poco de potasio también, ¿no es cierto?, y poder sacar un segundo corte también de 45 o 50 días en el mes de diciembre, mediados, fines de diciembre, de manera de
proveernos bien de forraje conservado, no solo, como digo yo, pensando en el invierno, sino que también pensando en que vamos a tener que suplementar en verano. Ahora sí, esa yo creo que era la última que les decía, así que muchísimas gracias y quedo disponible para preguntas. Gracias a ti, Alfredo, como siempre, tan amable,